Muy buenos días y un feliz sábado. Es hermoso ver que el pueblo de Dios congregarse en su santo día para estudiar su palabra, para recibir la presencia de su Santo Espíritu y para regresar a nuestros hogares en victoria. En esta mañana vamos a tener la primera presentación, la cual terminaremos mañana en la noche, si el Señor así lo permite. Y vamos a orar antes de ir al estudio. Sabemos que sin oración no hay poder. Sabemos que es tan solo la obra del Espíritu la que hace posible que el mensaje sea práctico, sea real y pueda cautivar nuestras conciencias y alimentar nuestras mentes. Sabemos que hay hermanos que estarán llegando después y todavía tenemos lugares vacíos delante. Dice el apóstol Santiago que cuando usted vaya a la iglesia se siente detrás, pero cuando le pidan que pase adelante, venga adelante. Si aquellos que están detrás fueran tan amables de dejar esos lugares vacíos para los que llegarán después, y así no ser interrumpidos y distraídos, pues apreciaría en este momento que puedan hacer eso. Pues vamos a doblar nuestras rodillas para hablar con nuestro Dios. Oh Señor, en este momento necesitamos de su presencia. Necesitamos una unción especial del Espíritu Santo que inspiró la Biblia, para que no sea letra, no sea teoría, sino sea una realidad en nuestras vidas. Señor, permite que nuestras mentes puedan ser el canal a través del cual tú puedas hacer una obra especial en nuestras vidas. Háblanos, ayúdanos a entender y a comprender. Pero también suplicamos, Señor, que puedas quitar toda cosa de nuestras vidas que sea un obstáculo para la obra del Espíritu. Pedimos por aquellos que se dirigen hacia tu casa de oración, Señor, tráeles con bien. Esto rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a comenzar a la lectura en el verso 1. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. El título del tema es el papado. Y antes de leer ese verso, les voy a leer una corta declaración del libro Conflicto de los Siglos, página 54. Dice lo siguiente: este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. Así que este falso sistema, dice que es gigantesco, es la obra maestra ¿de quién? Muy bien. ¿Qué es una obra maestra? Digamos, hay un pintor, un escultor, un músico. ¿Qué significa la obra maestra de esa persona? Lo mejor de lo mejor. Su mejor talento, sus mejores habilidades, su mayor capacidad ha sido puesta para desarrollar este falso sistema. Entendamos eso. Continúa la declaración diciendo: un monumento de sus esfuerzos del enemigo para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Tiene uno solo. Es para Satanás sentarse en el trono y hacer ¿qué cosa? Gobernar la tierra de acuerdo a qué. ¿Entendemos esto o no? Porque tenemos que ver la magnitud de esta obra que ha estado tomando lugar por más de 1500 años y es la obra maestra, la mejor obra, la más exaltada, la superior de sus obras, con el único objetivo de sentarse sobre el trono de la tierra y regir la tierra de acuerdo a su voluntad.
Por eso es que continuamente en la Biblia vemos que se habla de este sistema. En Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Pasaríamos entonces a Daniel 11 y Daniel 12. Se habla de este sistema. Como si fuese poco, el apóstol Pablo habla de él en Tesalonicenses. Como si fuese poco, el apóstol Juan habla de él en Apocalipsis capítulo 13, capítulo 17, capítulo 18. Y como si fuese poco, el mismo Jesús en Mateo 24 habla de este sistema. Pregunto yo, ¿será importante para nosotros conocer de él? Claro que sí. Note, este sistema no son la gente engañada en el sistema. Cuando la palabra de Dios habla de la institución del papado, del sistema del papado, no habla de sus feligreses, pues ellos en su ignorancia o por temor o por costumbre o por tradición familiar han aceptado ese sistema sin saber lo que significa el sistema. Me explico en esta mañana. Tenemos que hacer una diferencia entre el sistema y aquellos que tristemente forman parte del sistema. La segunda pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana: nosotros como pueblo de Dios, como iglesia adventista del séptimo día, tendremos una misión con las personas en ese sistema. Sí, ¿cuál es? Invitarlos a salir de él y unirse con el pueblo de Dios. Esa es nuestra misión. En amor, contacto, con prudencia, con sabiduría del Espíritu Santo, en el poder de Dios, invitar a cada una de esas personas para que ahora puedan salir de esta obra maestra del enemigo, la obra maestra de su poder, y puedan formar parte del sistema del pueblo de Dios. Ahora el Espíritu de Profecía nos habla también de la obra maestra del engaño de Satanás. Es un sistema diferente, es el espiritismo, dice. De ese sistema no hablaremos en esta mañana. Así que vamos a ver ahora la obra que él ha querido hacer para sentarse en el trono del mundo y dominarlo, controlarlo, gobernarlo de acuerdo a su voluntad. Vamos a leer entonces el verso 1 del capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora vamos, antes de leer, vamos a ver un poquito de la historia. Apocalipsis está dividido en dos partes. El libro de Apocalipsis se divide en dos partes. Tenemos del capítulo 1 al capítulo 11. Mayormente esa parte de Apocalipsis ya ha sido cumplida. Tenemos la segunda parte que ahora tiene que ver en sí con eventos relacionados con el fin del tiempo. Apocalipsis 12, ahora nos extenderíamos hasta Apocalipsis 22. En Apocalipsis 12 tenemos allí encuentros entre Cristo y Satanás. Hay 6 encuentros en Apocalipsis 12 cruciales entre la persona de Cristo y la persona de Satanás, entre el pueblo de Dios y el pueblo del enemigo. En esta mañana no tenemos el tiempo para ir allá. El séptimo encuentro que tenemos entre Cristo y Satanás lo vemos por última vez en el capítulo 20, donde ahora, después de los 1000 años, la tercera venida de Jesús, es el último encuentro entre Cristo y Satanás. Pero no vamos a ir allá. En el capítulo 13, ahora vamos a ver que el enemigo tiene 2 aliados al final del tiempo. 2 aliados. El primero lo vamos a estudiar en esta mañana, del verso 1 al verso 10. Su segundo aliado, que es la mano derecha del primer poder, el papado, lo vamos a encontrar en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 13, pero del versículo 11 hasta el final del capítulo. ¿Es Estados Unidos o es el protestantismo apóstata? A través de esos 2 grandes enemigos, Satanás tratará ahora de hacerle la guerra al pueblo de Dios que encontramos en Apocalipsis 12, 17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A ese grupo se le llama remanente, porque es la descendencia de la mujer. Pero en el capítulo 14 vamos a encontrar que ahora Dios también tiene un pueblo otra vez.
Como el enemigo tiene dos aliados al final de la historia, Dios tiene en su pueblo su aliado. Y encontramos en el capítulo 14 los 144,000. ¿Dónde se encuentran? En el monte de Sión. ¿Qué están haciendo? Están cantando el cántico de Moisés y de quién más, y del Cordero. ¿Y qué tienen en sus frentes? Tienen el sello de Dios, por lo tanto tienen el nombre, el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo es que obtuvieron la victoria sobre el dragón de Apocalipsis 12? ¿Cómo es que este grupo obtuvo la victoria sobre el papado de Apocalipsis 13, la primera parte? ¿Cómo es que este grupo remanente pequeño obtuvo la victoria sobre el protestantismo apóstata de Apocalipsis 13? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 14, del 6 al 12, en el mensaje de los tres ángeles. ¿Entendemos esto hasta el momento? Inmediatamente después de la presentación del mensaje de los tres ángeles, ahora viene una descripción muy interesante. Ahora el Hijo del Hombre aparece en las nubes de los cielos. ¿Referencia a qué evento? A la segunda venida de Jesús. Capítulo 16 o 15, vemos que los ángeles se preparan para derramar las plagas postreras, 7 plagas postreras. ¿De dónde salen? Salen del lugar santísimo. El mismo lugar donde hubo misericordia, donde hubo gracia, donde hubo expiación, donde hubo un sumo sacerdote, donde hubo un mediador, donde hubo un intercesor, donde hubo un salvador. Una vez que ese lugar se llena de humo y su obra termina, ahora de ese mismo lugar salen las 7 plagas postreras y son derramadas en Apocalipsis 16. En Apocalipsis 17 encontramos ahora que los reyes de la tierra, los 10 reyes de la tierra, le dan su poder al papado por un corto tiempo. Vemos allí cómo los gobiernos de este mundo se unirán y por un corto tiempo le darán lo que se determina una hora, proféticamente hablando, le darán el poder civil a este sistema religioso, político. Capítulo 18 vemos ahora la caída de todos estos sistemas. No tan solo el sistema papal, porque cuando Babilonia cae, caen los 3 aspectos de Babilonia. Capítulo 19, encontramos otra vez la narración de la venida de Jesús. Ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora viene para juzgar las naciones. Muy diferente que como vino la primera vez, a un pesebre, humilde, sencillo, desposeído de todo poder y de toda gloria. Ahora viene con la gloria del Padre, ahora viene con su propia gloria y la gloria de los ángeles, nos dice la palabra. Capítulo 20, encontramos allí el fuerte pregón, bajo la presencia del cuarto ángel. Encontramos allí los 1000 años, donde el pueblo de Dios ahora por 1000 años tendrá su luna de miel con el Cordero. ¿Amén por eso? ¿O no les gustan las lunas de miel a ustedes? ¿O ya se les olvidó su luna de miel? Oye, espero que no. Es el momento más bonito para una pareja. Cuando el pueblo de Dios tendrá una luna de miel de 1000 años. Podrá ver los registros de los cielos. Mientras Satanás y sus demonios estarán en este mundo, y los perdidos estarán descansando todavía. Pero al final de ese capítulo, ahora viene la tercera venida de Jesús, capítulo 20. Ahora son resucitados los perdidos. La segunda resurrección de la cual habla la palabra de Dios. Espero que ninguno de nosotros estemos en esa resurrección, si nos toca ir al descanso. Si usted es resucitado y usted ve venir a Jesús, gloria a Dios. Pero si usted es resucitado y lo que ve es la nueva Jerusalén, está en serios problemas. Lo que es la segunda resurrección. Vemos allí esa última parte, capítulo 21 y capítulo 22, encontramos ahora la nueva Jerusalén.
Nos habla de sus dimensiones, nos habla de los elementos que tienen, de los nombres de las puertas, de los nombres de los fundamentos, de los cimientos de la ciudad. Nos habla que no hace falta luz del sol, pues la luz de Cristo será suficiente. Y nos habla del comienzo maravilloso que será la eternidad con nuestro Salvador. Y termina el libro de Apocalipsis. Por eso no me llama la atención que al final el apóstol Juan dice: Señor, ven pronto, ven pronto. Yo quiero ir a casa. Ese es mi deseo también, estoy seguro que es el suyo en esta mañana. Ahora, con ese trasfondo del libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 13, el verso 1, a ver qué dice. Dice: me paré sobre la arena del mar. Habla el apóstol Juan. Y vi subir del mar una bestia. Cuando hablamos del mar, Apocalipsis 17, 15 nos dice lo que es el mar. El mar, que son gentes, pueblos, naciones no creyentes. Vemos que de esa gente no creyente sale una bestia. Bestia significa, de acuerdo a Daniel 7, 17, significa un reino, un poder. Vamos a ver qué característica tiene. Que tenía 7 cabezas. ¿Qué significarán cabezas? Otra vez, cabezas es significado de reinos. Reinos. Y 10 cuernos. Cuernos significan reyes. Así que nos habla de 7 cabezas, 7 imperios mundiales que han de tomar lugar. Nos hablan de 10 reinos o 10 reyes, perdón. Cuando la palabra 10 significa totalidad, digamos 10 mandamientos, es la totalidad de nuestro deber hacia Dios en los primeros 4 mandamientos. Los últimos 6 mandamientos es nuestra responsabilidad hacia el ser humano. Es la totalidad del deber y la responsabilidad del ser humano. Vemos que también en Mateo 25 habla de 10 vírgenes. Habla de la totalidad del mundo religioso antes de la venida de Jesús y antes del cierre de la gracia. Vemos que habían 10 días entre la fiesta de las trompetas y el día de la expiación. Es la totalidad de tiempo que tenía el pueblo de Dios para terminar su preparación de corazón. Así que el número 10 significa totalidad, como el número 7 es perfección. Y vemos hay 7 imperios en la historia. Y esta es la obra del enemigo, porque estos gobiernos han estado bajo el control de él. Es la totalidad de su poder. ¿Y qué más continúa viendo el apóstol Juan en el verso 1? Y en sus cuernos 10 diademas o coronas, porque son poderes civiles, son gobiernos, son gobernantes, son reyes. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es decir, en la palabra de Dios, cuando usted ve la palabra nombre, la puede sustituir por la palabra carácter. El carácter de este sistema es blasfemo. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es tomar prerrogativas divinas y atribuírselas al ser humano. El pensar que puede perdonar, el pensar que toma el lugar de Dios, el pensar de que puede poner a la gente en el cielo o en el infierno. El pensar que tiene en sus manos la llave para dominar las conciencias y la mente que tan solo le pertenece a Dios. Todo eso es blasfemia. El pensar que puede cambiar la ley de Dios es blasfemia. El pensar que puede cambiar los tiempos proféticos que Dios ha establecido en su palabra es blasfemia. ¿Entendemos en esta mañana estas cosas? Así que blasfemia es tomar prerrogativas que le pertenecen tan solo a Dios y atribuírsela ahora a unas criaturas, aun si fueran ángeles, fuera blasfemia, porque lo que es de Dios tan solo pertenece a Él. Mucho menos a seres humanos pecadores e imperfectos como somos todos. Verso 2. Y la bestia, aquí está hablando ahora de este poder, papado, era semejante a un leopardo. Número 1. Sus pies como de oso. Número 2. Y su boca como boca de león. Número 3. Pregunten esta mañana, ¿en algún otro lugar hemos visto estas bestias? Si usted recuerda.
Hay otro lugar en la Biblia que las menciona, otro libro profético muy conocido. Daniel, capítulo 7, ¿sí o no? Pero en el capítulo 7 de Daniel, primero, ¿qué viene? Viene el león, después sigue el oso y después, ¿qué viene? El leopardo. ¿Por qué? Cuando Daniel recibió la visión, estaba mirando hacia lo que tomaría el lugar en el futuro. Pero cuando Juan, 700 años más tarde, recibe la visión de Apocalipsis, ahora está mirando hacia el pasado, porque ya esos reinos tomaron lugar en el orden de leopardo, oso y entonces león. Uno mira hacia adelante, hacia el futuro, otro está mirando hacia atrás a la profecía ya cumplida. Y ahora vemos que esta bestia tiene las características de esos imperios. Pregunto, ¿eran imperios paganos? Sí lo eran. ¿Qué significa decir que la bestia era semejante? Por ejemplo, tenía boca como boca de león. ¿Por qué se conoció Babilonia? Babilonia se conoció por su arrogancia y su orgullo. Cuando Nabucodonosor dijo, yo he edificado esta gran ciudad, es obra de mis manos. ¿Es orgullo o es humildad eso? ¿Lo tuvo que enseñar Dios a aprender humildad? Sí. ¿Qué pasó después de 7 años de una dieta completamente vegetariana para Nabucodonosor? ¿Qué pasó después de 7 años? ¿Qué pasó con el hombre orgulloso, creído? ¿Aprendió humildad? ¿Es importante la dieta vegetariana? Bueno, por lo menos hubo un amén, hay esperanza todavía. Así que aún para los orgullosos, y no olvide ese punto, aún para el orgulloso hombre pagano, después de 7 años de una dieta completamente vegetariana, reconoció el Dios de los cielos como el creador de todas las cosas, el sostenedor de todas las cosas y el soberano del universo. Pregunto yo, Nabucodonosor también dio un decreto de adorar una bestia o una imagen que la había levantado. Claro. Es decir, levantó una imagen y pidió adoración de ella, y quienes no adorasen esa imagen, tan solo había un decreto de muerte contra ellos, ¿sí o no? Vemos que este poder hará lo mismo al final. Va a levantar ahora una imagen de la bestia. Vamos a darnos cuenta que eso tomó lugar allá en la provincia de Babilonia. Al final de la historia, otra vez Babilonia levanta una imagen de la bestia. Y es interesante porque Nabucodonosor se convirtió en bestia y en Apocalipsis habla de la bestia. Es la misma historia con diferentes connotaciones. Pregunto yo, hubo 3 jóvenes que desafiaron esa orden. Habrá 3 mensajes angélicos al final que van a desafiar la orden otra vez de Babilonia. Sí. Pregunto yo, ¿vino un tiempo de angustia para el pueblo de Dios? ¿Para los 3 jóvenes hebreos vino tiempo de angustia? Sí. ¿Dónde fueron lanzados? Al horno de fuego. ¿Cuántas veces se calentó? 7 veces. Ahora pregunto yo, ¿habrá un tiempo de angustia al final de la historia humana? Sí. ¿El pueblo de Dios será lanzado ese tiempo de angustia? ¿No hay 7 plagas postreras al final de la historia humana? Pero ¿quién viene a liberar también a su pueblo al final de la historia humana? ¿Cómo liberar a los jóvenes en el horno de fuego calentado 7 veces? ¿Quién viene? Viene Cristo. Es decir, se va a unir el 4.º ángel, se une con el mensaje del 3.er ángel de los 3 jóvenes hebreos. Y aún el rey Nabucodonosor se va a quedar con la boca abierta y los ojos abiertos a decir, ese es el Hijo de Dios. ¿Saben lo que pasó en la llanura de Dura? La gente se olvidaron de la imagen de Nabucodonosor. El mundo entero enfocó su atención en el 4.º personaje que estaba en el horno de fuego. Y cuando el pueblo de Dios se ha lanzado otra vez al tiempo de angustia con 7 plagas postreras, ahora el mundo entero contemplará a Jesús venir en gloria y en majestad. Y el pueblo de Dios será liberado otra vez. Vemos por qué tiene la boca de león, pero nos dice que tiene pies como de oso. ¿Qué imperio representa el oso? Daniel 7. Medos y persas. ¿Por qué se conocía el imperio de Medos y persas? Porque una vez que el emperador daba un decreto, era infalible el decreto.
¿Me explico? Nadie podía cambiarlo, ni él mismo. Era como la voz de Dios hablando, era infalible. Pregunto yo, ¿el poder papal ha tomado las prerrogativas de declararse un poder infalible? Sí. Por eso se sostiene sobre las patas, se sostiene sobre ese poder. Lo que dice Él es lo que se hace y nadie lo puede cambiar, ni nadie lo puede cuestionar, tan solo se puede obedecer. Ese sistema se sostiene sobre dogmas humanos, sobre decretos humanos, sobre declaraciones humanas. Ese sistema no se sostiene sobre la palabra de Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios que será semejante a un leopardo? ¿Qué imperio representa el leopardo? Grecia. ¿Por qué se conoce Grecia en la historia? Grecia se conoce por sus grandes filósofos. Aristóteles, Platón, los grandes filósofos. Sí, cuando el sacerdote va al seminario para estudiar, para ser sacerdote, no estudia la Biblia. No piense que estudia la Biblia. Lo que estudia es los grandes filósofos griegos. Y una vez que son estudiados, entonces a la luz de esos filósofos, poniéndose el lente de los filósofos griegos, ahora va la palabra de Dios. No es la inspiración del Espíritu Santo. No es un corazón sencillo y humilde pidiéndole al Señor sabiduría y conocimiento. No, ahora toma la filosofía humana, pagana completamente, y trata de ahora aplicarla a la palabra de Dios. Por eso el cuerpo de ese sistema es las filosofías humanas. Querida iglesia, la palabra de Dios no se equivoca. No estamos hablando opiniones humanas, simplemente estamos dejando que el libro divino nos hable en esta mañana. Porque tenemos que entender estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Les pongo ejemplo en esta mañana. Esto es el periódico US Today. Juan Pablo II estuvo en México, la Ciudad de México. Allí fue a Tepeyac, lugar que yo he estado para conocer nada más. Y allí declaró que Juan Diego era santo. ¿Sí o no? Okay. Antes de su llegada a México, un grupo de la Universidad Pontífica de la Ciudad de México le escribió al Vaticano diciendo: por favor, no canonice a Juan Diego. No lo canonice. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia histórica que Juan Diego haya existido. Los mismos líderes católicos le piden al Vaticano: no lo canonicen, no hay evidencia histórica que haya existido Juan Diego. Y si Juan Diego no existió, Guadalupe no existió. ¿Me explico que esta mañana? No hay ninguna evidencia histórica ni de Juan Diego, porque de ahí es donde viene la historia de Guadalupe. A pesar de sus esfuerzos, hicieron varios pedidos. Son líderes católicos mexicanos. No lo haga, no hay evidencia histórica. Dice: de todas maneras debemos hacerlo, pues el pueblo lo cree. El problema es que el pueblo ha sido engañado. Por eso la palabra de Dios nos dice que la verdad nos hace libres. Gloria a Dios por eso. Y es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. La verdad no son teorías y son dogmas. La verdad es las enseñanzas y las palabras de Jesús. Y esa verdad no va a cambiar, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la roca eterna, y sobre Él podemos con toda seguridad poner nuestra confianza, porque en Él hay salvación. Ahora usted tiene
más de 100 millones de personas engañadas en México. No tan solo eso, sino que desde el año 1999 declaró que Guadalupe sería el medio para evangelizar a toda la América. Y es cierto, porque me ha tocado ir a diferentes partes en Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica, y me gusta ir a las iglesias católicas principales para ver el paganismo que hay en ellas, tomar fotos y demás. Y casi en todas hoy día se encuentra allí una imagen de Guadalupe. Lo que no existió, lo que no hay evidencia histórica, es lo que se le ha dado al pueblo como si fuese verdad. ¿Saben por qué el pueblo ha sido engañado? Porque no estudia la palabra. No hay evidencia histórica, pero eso no es suficiente. De todas maneras, el pueblo ya lo cree. Otra evidencia, este es otro artículo. Este es el artículo del obispo Godínez, que dirige el estado de Aguascalientes. Ese es en México también. Este no es un curita allí de una parroquia en un ranchito, no. Este es de todo un estado, Aguascalientes, centro del país. Se le preguntó si era cierto las acusaciones de que el narcotráfico lava dinero con la iglesia. Este señor contestó lo siguiente. Dice, porque el origen del dinero no sea el mejor, no quiere decir que tenemos que quemarlo. Una vez que entras por las puertas de la iglesia es santificado. Al menos es honesto. Es decir, que este sistema de narcotráficos, de zetas, de caballeros templarios, como hay en Michoacán, de la familia michoacana, todas esas cosas, que todo esto es orquestado por este sistema para aterrorizar la nación y para eliminar cualquier vestigio que no sea católico. No sé si han notado ustedes que ninguna iglesia católica ha sido afectada por el narcotráfico. Pero muchas iglesias evangélicas han desaparecido como resultado de esto. Pongo un ejemplo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, estado. Hay una iglesia evangélica de más de 2,000 personas. Esta gente llegaron y secuestraron al pastor y su esposa. Y le dijeron, si lo quieren, tienen que darnos 20 millones de pesos, que es como 1.6 millones de dólares. Al siguiente domingo no había nadie en esa iglesia, porque a cada familia le pusieron una cuota si querían recibir a su pastor de regreso. Y dijeron, no, yo no soy miembro de esa iglesia, no tengo nada que ver. Yo entré algunas veces ahí equivocado quizás, pero yo no tengo nada que ver con esa iglesia. Y una iglesia de más de 2,000 miembros desapareció en una semana. Vemos cómo las evidencias históricas hoy día corroboran una vez más la palabra de Dios. Pero vamos a seguir nuestra lectura. Vamos al verso 3. Dice lo siguiente. Vi, otra vez está mirando el apóstol, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué recibió la herida de muerte? No fue la bestia. ¿Qué recibió la herida de muerte? Una de sus cabezas. ¿Cuántas cabezas tiene? 7. Una de sus cabezas dice como una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, que el apóstol contempla el momento cuando este sistema en el año 1798 recibe la herida de ¿qué? De muerte. Ahora, ¿qué significa la herida de muerte? Tenemos que entender esto. No es que el sistema papal dejara de existir. La Iglesia Católica nunca se cerró. Los seminarios nunca se cerraron. Los conventos y los monasterios nunca se cerraron. Las órdenes religiosas nunca dejaron de existir.
La herida de muerte lo que significa es que se le quitó el poder civil del poder religioso. Se separó el poder civil del poder religioso. ¿Me explico en esta mañana? Sí, el poder religioso siguió, pero ya no tenía el poder civil. Ya no podía quitar y poner reyes. Ya no podía hacer lo que quería con las naciones. El poder civil se separó y no apoyó el sistema religioso. Se quedó nada más el sistema religioso, mientras que el poder civil cayó y desapareció del sistema religioso. Pero dice el apóstol que él vio, no tan solo escuchó, vio la herida, pero también vio que qué iba a pasar con la herida de muerte. Iba a ser sanada. Cuando Berthier llega ahí al Vaticano, estaba Pío VI, Papa, en el mes de febrero del año 1798, lo toma preso y lo lleva al sur de Francia. Note, Pío VI estaba en ese momento celebrando una misa para celebrar sus 23 años como Papa. Estaba allí en la Capilla Sistina, es el lugar más solemne para ellos de la Catedral de San Pedro. Y llegó Berthier, sus soldados franceses entraron a la Capilla Sistina, interrumpieron la misa y le dijeron: vámonos, o te vienes con nosotros o te llevamos, ¿cuál prefieres? Y se lo llevaron. Año y medio más tarde fallece allá en Francia. Ahora note, Pío VI había estado muy enfermo en el verano del año 1797 y se pensaba que iba a morir. Y aunque la Asamblea Nacional de Francia había tomado el acuerdo de que Napoleón fuese al Vaticano y tomase preso al Papa, Napoleón dice: el viejito se está por morir, vamos a dejar que se muera. Pero la palabra de Dios no falla, porque la palabra de Dios había dicho que serían 1260 años. Y si hubiera muerto en el año 1797, la profecía no se hubiera cumplido con exactitud, sino que permitió que se recuperara su salud y llegara al año 1798, y entonces no Napoleón. 4 veces la Asamblea Nacional en Francia dio el decreto: tómenlo prisionero, pongamos fin al papado, pero no era el tiempo para hacerlo. Pero cuando llegó el año, ahora se cumplió el objetivo. Noten, no fue Napoleón el que fue. Quien fue Berthier. Napoleón era católico, tenía temor, pero Berthier era ateo. Dice: ¿qué me importa a mí? Si es papa, no es. Vamos a sacarlo de su lugar. Y el sistema ateo, lo cual estudiamos una de estas noches, le dio la herida mortal a este sistema. Vemos que el sistema religioso continuó, pero ya no tenía el poder ni el apoyo del sistema civil. Pero vamos a ver algo interesante en esta mañana. En aquel entonces Italia no era una nación como hoy día, que está unida. Eran provincias o departamentos o estados separados y cada uno tenía su propio gobierno. Pero viene Víctor Emmanuel, que es el padre de la nación italiana, e independiza a la nación y también une toda la nación en lo que hoy día conocemos como Italia. Pero Víctor Emmanuel fue al Vaticano y dijo: no, estas propiedades son del pueblo, estas no son de ustedes, estas son nuestras. Y le quitó aún las propiedades del Papa en el Vaticano. Esto es nuestro, esto no es de ustedes. Esto es nuestro. Año 1870. No olvide, ahora no tan solo había perdido su poder civil, ahora perdió sus propiedades y básicamente quedó confiscado allí al Vaticano, que ni era de él ya. Aún menos poder tuvo, menos poder. Y si usted nota, ningún gobierno se levantó en su defensa. Completo silencio. Como la palabra de Dios dice que tomaría lugar con la herida mortal. Sin embargo, llega el año 1899
1929. Mussolini está en el poder en Italia. Y ahora hace un acuerdo, un tratado, lo que se llama Concordato de Laterán. Y ahora le regresa al papado el Vaticano. Dice, esto es de ustedes, se lo regreso a ustedes. Ahí comienza la sanidad de la herida. No está sanada todavía, pero ahí comienza. No tan solo le regresan las propiedades, sino que los indemniza, les da dinero, 75 millones de liras. Más les da un préstamo de $1 billón sin intereses. Ese concordato se firmó el 11 de febrero del año 1929. Es decir que desde el año 1870, 1929, 59 años donde no tenía nada, ni aún donde vivir, estaba viviendo en una propiedad ajena. Ahora el gobierno de Italia es el primero que comienza a sanar la herida. ¿Y por qué digo esto? Porque hace 2 años atrás, otra vez, y no es casualidad, el 11 de febrero del año 2013, Benedicto XVI asombra al mundo cuando dice, renuncio a mi posición. 84 años al día. No es casualidad, iglesia. No es casualidad. Ese día fue escogido porque ellos reconocen que el 11 de septiembre del año 1929 fue el momento donde esa herida comenzó a ser sanada. Y hoy día, al remover a Benedicto XVI, y lo removieron porque no era el elemento que querían ellos. Habían rumores de muchos escándalos en el Banco del Vaticano, donde millones de dólares habían perdido. Ustedes saben que el dinero no se pierde, tan solo cambia de dueño. Había rumores que en su juventud había abusado de niños y estaba llegando a él. No era un líder carismático, no era un líder que tenía afecto en la población. Se veía simplemente como una persona estricta en su forma de pensar. Se le llamaba el Rottweiler de Dios. Y ahora ellos hoy día, cuando digo ellos, usted tiene que entender que hoy día el Vaticano, el papado, es controlado por los jesuitas. Es la orden religiosa más grande que hoy día tienen. No son los franciscanos, ni son los dominicanos, son los jesuitas. Aún esas órdenes menores han sido infiltradas por ellos. Y cuando ellos, el 11 de febrero del año 2013, los cuales hicieron adredes, tomaron ese paso, es porque ellos saben que hoy día, la herida mortal casi está sanada. Y lo hicieron ese día para demostrarle al mundo, pero el mundo no conoce de historia, y no conoce de historia porque no conoce de la Biblia. ¿Qué es la historia? La historia es profecía cumplida. ¿Qué es profecía? Historia para ser cumplida. Hoy día saben que el mundo entero lo tienen en sus manos. Y ahora están listos para dar el último asalto sobre su presa. Y el mundo no reconoce esta realidad. Es interesante cuando Francisco I
de origen latinoamericano. Es el primer papa latinoamericano. No piensen que es casualidad. Fue escogido como un latinoamericano por dos razones principales. Número uno, el mundo latinoamericano comenzaba a hacerse cada vez más evangélico. Había que ponerle un alto a eso. Alguien de los nuestros que ahora fuera más fácil para atraer y mantener a la gente en el sistema. Razón número dos, necesitaba a alguien que fuera más carismático, más atractivo a las masas. El diario francés dice que en 5 minutos Francisco I se ganó el mundo, en 5 minutos. Con su sonrisa, con su carisma, se ganó el mundo. Usted lo ve que su carrito no es el carrito limusina blanco, es un carrito, se trajo su carrito de la Argentina. Sus zapatos no son los zapatos típicamente que tienen rojos, zapatos comunes. Ha ido a los hospitales para besar a los enfermos. Le ha lavado los pies a la gente en la calle. Y se ha ganado el mundo. Se ha ganado el mundo. Pero permítame leerles algo del libro Conflicto de los Siglos, página 250. Vamos a ver por qué está haciendo lo que está haciendo. Habla de los pobres, habla de igualdad. ¿Por qué? Comienzo a leerles en la página 249, dice lo siguiente: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con la Reforma. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser la más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Dice, al darse a conocer como miembro de la orden, se presentan con aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo este fingido manto de mansedumbre ocultan a menudo propósitos crueles y mortíferos. Era el principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. No importa que haya que seguir engañando a la gente. No importa que le demos una cara de bondad y de mansedumbre cuando realmente estamos haciendo lo opuesto. ¿Saben quiénes fomentan las guerras hoy día? ¿Quiénes fomentan las revoluciones hoy día? ¿Quiénes han aún apoyado los ISIS? ¿Saben quién protege el narcotráfico? ¿Y los Zetas? ¿Y los caballeros templarios? ¿Y los guerrilleros? ¿Y los actos de sabotaje? Esta orden. Por supuesto, se hace debajo de la mesa, no se ve, o detrás del telón y no lo vemos. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Si no fuera por ella, seríamos engañados nosotros también, porque no hay evidencias tan claras, pero lo dice la palabra de Dios. Bajo ese manto de mansedumbre se esconde el principio fundamental de ellos, es que el fin
justifica ¿qué cosa? Los medios. O sea, hay que matar 3.000 personas en Estados Unidos en un día para destruir la constitución de este país. Pues, que pase. No hay problema. El fin justifica los medios. O sea, hay que degollar a algunos cristianos allá en el Medio Oriente para poner temor en el mundo y ahora en un futuro cercano se levante la cabeza de ese sistema como la solución a los problemas del mundo. ¿Qué pase? Si hay que colapsar las economías de Latinoamérica, como pasó en los años 60. Después de la Segunda Guerra Mundial, mayormente la emigración europea se detuvo hacia Estados Unidos. Por dos razones. En primer lugar, el comunismo no permitía migración de sus ciudadanos. En segundo lugar, las naciones europeas se recuperaron y la gente se sentía cómoda en su país. Ya no había necesidad para que los irlandeses y los italianos y los polacos y los franceses y los austriacos que eran católicos viniesen a Estados Unidos, porque continuamente ellos han fomentado la inmigración católica a esta nación para destruir el voto protestante y destruir la nación protestante. Ahora ya no querían venir, estaban cómodos allá o no podían venir. Ahora colapsaron las economías en Latinoamérica y la gente de Latinoamérica dice: no, me voy para Estados Unidos. El 90% que son y de hueso colorado son más católicos que el Papa. No pienses que fue casualidad. Que hubo guerra en El Salvador, hubo guerra en Guatemala, hubo guerra en Nicaragua, hubo revolución en Cuba, hubo guerra civil en Colombia. No es casualidad que Venezuela esté como esté en este momento. No es casualidad que ahora, cuando ya la migración mexicana comenzaba a disminuir hacia los Estados Unidos, levantaron los Zetas y los narcotraficantes para que el pobre mexicano diga: bueno, ni modo, me tengo que ir porque ya ni aún con dinero puedo vivir aquí. Mi vida está en peligro y mi familia también. No es casualidad. Se los voy a leer de la palabra de Dios en esta mañana. Apocalipsis 18 dice lo siguiente, verso 24: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos, ¿dónde? En la tierra. En ella se encuentra la sangre de los profetas, mártires y de todos los que han muerto en la tierra. ¿Entendemos esto, iglesia, en esta mañana? El fin justifica el medio. Por eso hubo Segunda Guerra Mundial. No olvide, Hitler era católico. No era luterano. Nunca lo fue. Siempre fue católico. Es más, cuando llegó a convertirse en el líder de Alemania, hicieron una misa a favor de él para que tuviera éxito. Lo apoyaron militarmente, lo apoyaron económicamente. La Segunda Guerra Mundial trajo 50 millones de personas fallecidas. Pero el fin justifica el medio. Continúo la lectura, dice lo siguiente: según este principio, que el fin justifica el medio, la mentira, el robo, el fraude. Pregunto yo, ¿en nuestros países hay fraude electoral? Aquí también. Aquí también. Antes no había, ya está viendo. En las últimas elecciones en la ciudad de Houston votaron los muertos. ¿Sí? Descubrieron que algunos de los votantes estaban registrados, las direcciones estaban en el cementerio. Descubrieron que algunas de las direcciones no existían.
estaban en lotes vacíos. Es más, personas que ni aún tienen documentos votaron no una vez, 2 veces. El mismo sistema viene para instituir su propia gente. No olvide, colapsaron las economías en Latinoamérica, causaron guerras civiles y desastres, y ahora la gente no le queda otra de buscar un lugar para respirar un poquito mejor y vivir algo decente, y ahora vinieron para acá. Todas estas gentes que vienen para acá son fieles, adeptos en su gran mayoría a esta fe. Y votan de acuerdo al sentir de ellos. No le importa la constitución de este país. Los hispanos no nos importa. Bueno, a mí sí, pero a muchos hispanos no les importa. Con que yo tenga un trabajito y un dinerito, estoy bien. Si se quieren destruir la constitución, que la destruyan. Yo vine a trabajar, yo vine para vivir bien. A mí qué me importan los derechos civiles. Sí, el gobierno que haga lo que quiera. Con que yo tenga donde cómo vivir y tenga para comer, ya estoy contento. Masas de gente mal informada o desinformadas que en su ignorancia continúan sosteniendo y manteniendo el sistema que trajo la crisis de nuestras naciones. Termino leyendo la declaración. Dice: esta orden, los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa. Con muchos diferentes disfraces se introducían en los puestos de Estado, elevándose hasta la categoría de los consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Así que ahora llegaban y eran los consejeros, eran los asesores de los reyes o de los gobernantes hoy día. Presidente actual que tenemos en esta nación, la mayoría de sus asesores políticos, económicos, militares, han sido formados en instituciones jesuitas. En otras palabras, son jesuitas. Si fuéramos a nuestros países es lo mismo y más fácil. Por ejemplo, la señora María Fox, esposa del presidente o expresidente Fox, fue educada en Roma bajo la orden jesuita en un convento por los jesuitas. Por supuesto, no eran hombres, eran mujeres. Y se decía que María era la cabeza de esa familia, literalmente. Literalmente. Después llegaron las elecciones en México y ¿quién ganó? López Obrador, ¿verdad? No sé si hay alguien aquí que sea de México en esta mañana, pero bueno. No ganó López Obrador, aunque ganó. Se la dieron al otro. Porque el otro era el elemento que se necesitaban para crear la lucha militar, la guerra civil en México. Y después se la dieron a Peña Nieto. No olvide, Peña Nieto viene de una familia pura jerarquía católica. Obispos, arzobispos, etcétera, etcétera. Quizás pongamos otro ejemplo. Vayamos a El Salvador. No sé si habrán hermanos salvadoreños aquí en esta mañana. ¿Hay uno al menos? Ok, tenemos uno al menos. ¿Escucharon alguna vez de Duarte? ¿Sabe dónde fue educado Duarte?
en la universidad que está en Indiana, Nuestra Dama, la universidad jesuita. ¿Llegó a ser presidente en El Salvador? Sí. Casualidad, ¿verdad? No. ¿Escucharon alguna vez de Dawison? Oh, ¿están informados ustedes? ¿Saben que no era enemigo de Duarte? ¿Que eran amigos? Aunque políticamente parecían ser enemigos. Este señor creó los escuadrones de la muerte. Otra vez sus asesores jesuitas. Este señor causó la muerte de Óscar Romero, famoso arzobispo. Jesuita era este hombre, Romero fue educado en Roma en la orden jesuita y después vino a El Salvador y fue otra vez en la orden jesuita y estuvo en la Universidad Centroamericana que es fundada por los jesuitas. Y lo mataron para crear un mártir de él. A propósito, Francisco I ya está en el proceso de canonizarlo, pronto va a ser un santo. Juegan con la izquierda y con la derecha. Lo mismo hacen en Estados Unidos. En la última convención de los demócratas, quien tuvo la oración de bendición fue el cardenal Timoteo Nolan. Y cuando una semana más tarde lo tuvieron los republicanos, él también tuvo la bendición para los republicanos. Ambos partidos están bajo el control de ellos hoy día. Ambos. Por eso Dios nos ha dado consejo de que no votemos ni por partidos ni por gente. Ni republicanos ni demócratas. Ni del PRI ni del PAN. Ni liberales ni arena. Nuestro reino está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y tan solo votamos por Jesús. Dice que si votamos por partidos o por personas, después los pecados que ellos cometan, estando en posición de autoridad, el Señor lo va a poner a nuestra cuenta. Por eso no podemos votar. Mantengámonos lejos de la política, lejos de la política. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Nuestro reino está en los cielos y tenemos que poner nuestra vista allá. Termina diciendo la cita, donde quiera que esta orden fue, lograron reavivar el papismo. ¿Cuál es el objetivo de esta orden? Y donde quiera que fueron, lo lograron. El domingo en la noche seguiremos con la parte 2. Tiempo ha terminado en esta mañana. Pero que podamos nosotros ver, en primer lugar, que la palabra de Dios nunca se equivoca. En segundo lugar, podamos nosotros darle gracias a Dios que la verdad nos hace libres. En tercer lugar, ahora tenemos un compromiso con aquella gente linda, gente buena, gente inocente, gente engañadas, que no entienden todavía lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a este sistema. Y podamos comprometernos con Jesús de compartir este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor nos bendiga en esta mañana.